días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Es un honor muy grande estar compartiendo con ustedes este día tan especial. Reciban un fraterno y cordial saludo de parte de mi persona. Mi nombre es Hugo César Cabanillas Mosquera. Soy instructor de la ciencia y cultura gnóstica. El día de hoy estamos reunidos acá para hablar pues de esos misterios, de esos enigmas tan grandes que la vida nos muestra día a día y que aquí en la Gnosis tenemos el gusto nosotros de poder reflexionarlos, estudiarlos, de poder tener opiniones diversas alrededor de ellos y, por qué no, a través de esos grandes misterios poder pues enrumbar nuestra vida hacia mejores derroteros, hacia mejores objetivos. Triunfos y éxitos para todos nosotros a través de estos temas de Gnosis. Esperamos que sea de su máximo provecho. El día de hoy nosotros queremos compartir, dentro de los tantos temas que ya hemos visto a través de Gnosis, a través de esta escuela científica de regeneración, queremos compartir un tema muy importante, el cual es el destino. El destino y si es posible cambiar el destino. Bueno, ante todo nosotros tenemos que ver el significado o el nombre, qué significa realmente el destino. El destino, pues, como aquello que uno ya tiene trazado, la persona tiene un rumbo marcado, como ese camino que podemos ver nosotros en la imagen, que ya nos da un lugar por donde nosotros recorrer. Según el destino, la persona pues tendría ya marcado el momento del matrimonio, tendría ya marcado el momento en que va a tener sus hijos, incluso el momento de la muerte. De existir el destino, todo para ello ya existiría un momento determinado para la vida del hombre. ¿Es realmente el destino algo que existe? Es lo que nosotros vamos a desarrollar en este tema. Vamos a empezar a partir del concepto básico y de la etimología de lo que es el destino. Vamos a continuar. Primero vamos a ver qué es el destino. Entonces, ¿qué es el destino? ¿Qué es el destino realmente en el significado profundo de su palabra? ¿Qué es el destino? Destino viene de una palabra de origen griego, cuya raíz viene del vocablo fatum. De allí viene el nombre fatalismo, que es lo mismo que el destino. Vamos a dar continuidad a la otra diapositiva. Vemos allí, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que el destino o el fatalismo es la idea según la cual todo sucede por ineludible predeterminación. Es decir, que todo ya está calculado, todo ya está cronometrado en la vida del hombre. Eso es el destino. Ese es el concepto, pues, que se le da a través del diccionario, del entendimiento que nosotros podemos tener. También el otro concepto que se tiene es aquella actitud resignada de la persona que no ve posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos, ¿no? Es el concepto más cercano a aquello fatalismo, ¿no? Porque uno cuando le dice fatalismo se imagina algo realmente negativo, fatal, como dice. Pero aquel fatalismo de destino en esencia tiene el mismo concepto, es decir, que la vida del hombre va por unas circunstancias ya predeterminadas, por unas circunstancias ya programadas. En pocas palabras, diríamos que el ser humano no tiene las riendas de su vida, sino que esta ocurre de una manera que ya está dicha, ya está dada. Ese es el concepto del destino. Tenemos un claro ejemplo en Edipo Rey. Vamos a recordar nosotros un poco de literatura. Vamos a recordar pues a este genio clásico, a este literato muy conocido desde la antigüedad, de nombre Sófocles. Sófocles, que escribe teatro griego, más específicamente la tragedia griega. Dentro de los teatros que él compone, o dentro de esa literatura pues que él nos dejó, está Edipo Rey. Edipo Rey corresponde a un texto en el cual se ve claramente el fatalismo o el destino. Brevemente vamos a contar, prestemos el máximo de atención porque de esto depende el tema que vamos a llevar en adelante.
Edipo era una persona que estaba marcada ya por el destino, desde su nacimiento, por el fatalismo, ¿no? Entonces, pese a que muchos, el mismo Edipo y las personas más allegadas a él querían evitar tantas tragedias, no pudieron hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros narrar un poco? Aunque así no empieza la historia, obviamente, en la obra de Edipo Rey, pero para hacer una cronología hablaremos brevemente desde el momento de su nacimiento. Edipo nace como hijo de dos reyes, el rey Layo y la reina Yocasta, en un imperio, en un reino, conocido en su época como Tebas. Los reyes, fieles creyentes del oráculo de Delfos, fueron llevando a la madre gestante junto con el rey a este oráculo para que les diga pues cuáles van a ser los designios de la vida que va a tener ese niño. Yendo al oráculo, la pitonisa, la sacerdotisa que leía, ¿no?, el destino, aquella adivina, les dice pues el fatal destino, valga la redundancia, que le esperaba a Edipo. Pues este niño que iba a nacer iba a dar muerte a su padre, iba a matarlo al rey y se iba a casar con su madre, que era la reina Yocasta. Un destino fatal, ¿verdad? Terrible realmente. Y nadie quisiera que eso ocurra, ni siquiera sus padres de Edipo. Entonces, cuando los reyes volvieron a Tebas, entre tanta cuestión que ellos tenían de pensamientos, de ideas, decidieron realmente dar muerte a ese niño, para evitar así el fatal destino. Entonces, cuando el niño nace, el rey amarra a este niño de los pies y lo entrega a la reina para que ella, pues, de muerte, ordene la muerte de esta criatura. La reina, incapaz de matar a su niño, lo entrega a uno de sus sirvientes para que cumpla con este cometido. El sirviente lo lleva a una montaña, supuestamente a dar muerte al niño, pero no puede consumar tal delito. No es capaz de matar a la criatura. Abandonándola en el campo, en otros textos aparece pues entregándole a otro siervo. La idea es que este niño no llega a morir. El niño es rescatado por otro campesino que lo lleva a un reino vecino, a un reino cercano, y es entregado a unos reyes de ese reino cercano que no podían tener hijos. De esta manera, pues, Edipo resulta convirtiéndose en un príncipe heredero de esos reyes que no podían tener hijos. Y allí va él creciendo, haciéndose primero un niño, luego un adolescente, luego ya un joven, ¿no? El príncipe heredero. Pero miren ustedes cómo es el fatal destino o el fatalismo o destino en el sentido pues más puro de la palabra que le perseguía a Edipo realmente en todo momento. Él, siendo ya adolescente, estando en una taberna con sus amigos, uno de ellos le dice que él realmente no es hijo del rey, ¿no? En este caso del rey que lo había pues adoptado, y que esa mujer no era su madre. Edipo, viéndose herido por lo que le había dicho, empieza a discutir con este otro joven. Él entra en preguntas, entra en cuestiones de saber realmente quién es él. Él quería saber realmente si era hijo de esos reyes, porque le molestaba a sus amigos, la gente hablaba. Entonces Edipo va donde el oráculo nuevamente, al oráculo de Delfos, a estas pitonisas del dios Apolo, a pedirle consejería, a preguntar si realmente ellos eran sus padres. Oh admiración para Edipo, que cuando lanza esta dama no le contestó contestándole pues la pregunta que tenía Edipo. La adivina realmente, al recibir la pregunta de Edipo, ella le contesta con otra respuesta. Le dice: tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Duras palabras, realmente muy fuertes, que ya le habían dicho a los padres de Edipo cuando éste estaba en el vientre de su madre. Edipo no podía concebir lo que la pitonisa le había dicho. No se imaginaba él dar muerte al padre pues, que le había tenido, ¿no?, que lo había criado, y casarse con la que era su madre. Y él,
para salirse del fatal destino, para dejar esta fatalidad, él sale de su pueblo, sale de su ciudad natal y se dirige hacia otro lado. Pero miren cómo es realmente esto del destino, que Edipo en medio del camino, él queriendo huir de su destino, se encuentra con quien realmente era su padre. Justamente por ese camino estaba yendo el rey Layo, quien era pues su padre verdadero, el engendrador de Edipo. Y por una situación de pelea, de litigio, una reyerta que tuvieron en ese momento, resulta Edipo peleando con quien era el vigilante del rey y también con el rey, y resulta dándoles muerte. Edipo continúa su camino tras la muerte del rey, y al entrar en el camino a Tebas, que era el reino donde él vivía, se encuentra con la Esfinge, parte también de esta gran mitología, a la cual Edipo le logra vencer a la Esfinge. Al vencerla y llegar a este reino de Tebas, el pueblo, agradecido por haber dado muerte a la Esfinge, por haber realmente liberado del yugo de la Esfinge, de ese demonio que custodiaba pues los caminos de Tebas, lo coronan rey y la entregan por esposa a la reina de Tebas, es decir, a su madre. Imagínense, Edipo queriendo pues sortear o quizá cambiar su destino, no pudo hacerlo. Los padres de él, queriendo cambiar el destino, tampoco pudieron hacerlo, y resultó cumpliéndose tal cual. Entonces, queridos televidentes, queridos oyentes, personas que nos están acompañando, el destino se refiere realmente a aquello, es decir, hechos ya que pese a la voluntad del hombre van a ser consumados, van a ser realizados, y nosotros nos convertimos pues en simples espectadores de este destino. Vamos nosotros a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo compruebo que el destino existe? Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar que el destino existe? ¿Cómo nosotros podemos responder a esta pregunta si el destino, tal como le ocurrió a Edipo, existe en nuestras vidas? Y eso lo podemos ver en el terreno de la vida práctica, tal como enseña, pues, se enseña en esta escuela gnóstica. En el terreno de la vida práctica podemos nosotros ver siempre contrastes que asombran, ¿no? Que asombran realmente y que uno lo dejan admirado. Por ejemplo, gente adinerada con magníficas residencias, con muchas amistades, que a veces sufren espantosamente. Por otro lado, podemos ver humildes proletarios o humildes campesinos de pico y pala, o personas de clase media que suelen vivir a veces en absoluta o en completa felicidad. Entonces uno ahí se pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre de esa manera? Normalmente uno cree que la persona que se esfuerza en la vida consigue lo que quiere, y uno lo ve muchas veces así, pero la vida nos demuestra otra cosa, ¿no? Hay personas que trabajan demasiado en la vida y sin embargo no consiguen lo que desean o consiguen poco. Hay personas que pese al esfuerzo que realizan no logran conseguir lo que ellos tanto anhelaban o tanto buscaban. Por otra parte, quizá hay personas que con poco o mínimo esfuerzo consiguen lo que necesitan y la vida de manera grata les devuelve a esas personas o les entrega a esas personas lo que necesitan para vivir. Esos contrastes o cambios que muchas veces se encuentran independientes, que no tienen que ver con la voluntad del hombre, que ocurren por sí, corresponden al destino. En ello nosotros como cultura gnóstica y como ciencia, pues, ¿no? Como esta ciencia ocultista, vemos allí la mano del destino, lo que se conoce como la suerte, el samsara o el fatalismo, que a nosotros nos invita a reflexionar profundamente por qué ocurren estos acontecimientos. Continuamos la siguiente diapositiva. Entonces, la vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, es siempre la misma. Es lo que dice la gnosis, ¿no? Lo que dice la gnosis para que uno reflexione acerca de aquello.
repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando truena. Realmente tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos. Todo nos sucede. Esto es fatal, dice, esto es mecánico. Entonces, según los estudios gnósticos, nosotros podemos ver en nuestra vida cómo ocurre realmente estas redes, ¿no? O estos rieles del destino, estos engranajes, cómo ocurren más allá de nuestra voluntad. Y no ocurren nada más ahora, sino que han venido ocurriendo ya desde tiempo atrás, la persona sometida a los mismos hechos. Para ello nosotros tenemos un pequeño ejemplo. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar un poco lo que decía esa canción: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva anterior. Ahí hemos cortado la diapositiva. Pero recordando pues con esta imagen que podemos ver ahí de esta persona con los engranajes. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Queridos amigos, es muy común que el ser humano repitamos las mismas acciones, repitamos los mismos eventos, día tras día, año tras año. Siempre repetimos muchas veces las mismas cosas. Por eso la canción dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es decir, uno se equivoca y vuelve a equivocarse con lo mismo. Allí nosotros vemos al fatal destino, es decir, la persona condenada a repetir incansablemente, de una manera mecánica, el mismo hecho. Por ejemplo, si una persona tiene un trabajo y lo botan del trabajo porque llega tarde, está citado a las 7 y él llega a 7:30, poco o nada le durará ese trabajo, ¿verdad? Y si esta persona sigue con esa conducta, en el próximo trabajo que tenga, nuevamente lo botarán. Y en el próximo que tenga, nuevamente ocurrirá. Y así será siempre con esta persona, que perderá grandes oportunidades porque siempre, siempre llega tarde. Eso, queridos amigos, es el fatal destino del cual hablan los ocultistas, resumido pues en una vida, que es la vida que uno tiene. Ahora, extrapolamos ese ejemplo a algo grande, es decir, a nuestra vida, a esos 50, 60, 70, 80 años que lleguemos a vivir, en los cuales realmente nosotros podemos ver reflejado los mismos eventos que hemos cometido en vidas anteriores. Ya en nuestros otros temas de gnosis hemos podido hablar un poco de las existencias anteriores, y nosotros en este tema podemos hablar con entera claridad que la persona repite de una manera mecánica lo que ya ha hecho en vidas pasadas. Uno puede ver, por ejemplo, cómo hay videntes, gitanas, ¿no? Uno puede ver cómo un gitano o un vidente, a través de la lectura de la mano, puede verle a uno el futuro. Alguien pues que realmente pueda tener este sentido de percepción superior. Pero para los gnósticos realmente lo que este vidente ve no es el futuro de la persona, sino más bien es el pasado. Es decir, en la mano, queridos estudiantes, nosotros tenemos reflejado el pasado que uno ha tenido ya en una existencia anterior, y que según estas leyes pues del destino, uno viene a repetir en esta vida que está pasando. Tal es así que nosotros podemos decir que hasta el mínimo evento que uno realiza, cuando el hombre lo hace de manera mecánica, corresponde ya a un hecho que le ha ocurrido antes y que ahora lo estamos repitiendo de manera mecánica. El trabajo que uno asuma, la discusión que uno vaya a tener, el matrimonio que uno tenga, las enfermedades que va a tener, los triunfos que va a lograr, todo ya relatado en una vida anterior y mecánicamente repetido en esta vida, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver realmente la existencia del destino, reflejándola en un día de la vida de nosotros, ¿no? Pasamos nosotros a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo cambiar de destino?
Entonces, si ya hemos hablado de que el destino es aquello que nos persigue, que se repite inconmensurablemente y que la vida de la persona se ha tornado mecánica, ahora nos hacemos la pregunta más valiosa: ¿es posible cambiar el destino? ¿Nosotros podemos tomar las riendas de nuestra propia vida? ¿O es que acaso, como Edipo, nos ocurrirá tragedia tras tragedia por más que queramos evitarlo? Esto nos hace, muchachos, queridos estudiantes, damas y caballeros, reflexionar profundamente, porque más allá de las intenciones que uno pueda tener, el destino se cumple irreparablemente. ¿Cómo uno entonces puede cambiar su destino? ¿Cómo puede hacer para cambiar los acontecimientos que pueden ocurrir? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, acá sí el asunto es matemático, ¿no? O sea, la respuesta es tácita. Lo primero que se necesita es despertar. Lo primero que la persona tiene es que despertar. Tener una atención consciente. Miren lo que dice allí: la atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando la persona se identifica con una persona, con una cosa, con alguna idea, viene la fascinación sobre aquello y esto va a producir el sueño de la conciencia. Según los estudios gnósticos, la vida de la persona pasa de manera inconsciente. Uno la vive dormido, uno la vive fascinado en la vida, identificado con los eventos. Mientras la persona esté identificado, mientras la persona esté fascinado con una u otra cosa, allí se va a cumplir irreparablemente el destino. Es decir, queridos estudiantes, si la persona pues tenemos la mente metida en un deseo, en una idea, tenemos nosotros algún rencor, alguna situación, vivimos metidos en el subconsciente con las preocupaciones, prejuicios, circunstancias de la vida, irremediablemente el destino se cumplirá de manera mecánica. De manera mecánica, volviendo a decirlo, es decir, nosotros no vamos a tener ninguna oportunidad de manejarlo. ¿Cómo manejar el destino si nosotros estamos dormidos? ¿Cómo manejarlo? Les pregunto, ¿no? Es como si uno tuviese un auto y tuviera que llevarlo de acá a tal lado y estuviera dormido. No hay manera de que lleve ese auto hasta el final, ¿no? Lo único que le toca es poner, pues, el conductor automático o poner otra persona a conducir. Ese es el papel que cumple el destino. El fatalismo se da porque la persona no es lo suficientemente madura para que pueda él tomar las riendas de su vida, porque uno está sumido en las identificaciones y fascinaciones. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a despertar, si nosotros aprendemos a tomar las riendas de nuestra propia vida, entonces podremos modificar el destino. Podremos nosotros cambiar nuestro destino. Primero necesitamos despertar. Y bueno, yo sé que todos ustedes que ya visitan acá la Gnosis, algunos presencial, otros de forma virtual, ya más o menos entenderán lo que hablamos cuando decimos el despertar. Dentro de la Gnosis hablamos del despertar cuando se refiere pues al despertar de la conciencia, aquella atención consciente de los hechos, es decir, que uno intensamente, estimule los sentidos que uno tiene para poder prestar atención de los eventos que ocurren tanto afuera como dentro de uno. Ahí podemos ver en la imagen una persona que está mirando, ¿no? Que está observando el sol, parece el sol naciente. Él está mirando, observando, es decir, prestando atención, estando ubicado en el lugar donde él está. Y abajo vemos una imagen pues de un hombre meditando, haciendo ese equilibrio con las fuerzas internas que corresponde también a un grado superior del despertar de la conciencia, es decir, prestando atención a esa parte interna, a esa parte psicológica de la persona, a ese país psicológico, ¿no? Entonces, queridos estudiantes,
El despertar nos va a ayudar a nosotros a modificar nuestro destino. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vemos, ¿no? Una persona que está en primera persona, quien está al centro de la imagen, en este caso seríamos nosotros, y todos aquellos consejeros, llamémosle pues en mejor sentido, aquellos malos consejeros, ¿no? Porque no aconsejan muy bien en realidad. Ahí aparece la avaricia, la envidia, el odio, la calumnia, la ira, el adulterio, la mentira, bueno, tantas cosas que desfiguran a la persona y que de una u otra manera lo tienen a uno sumido en esa circunstancia, ¿no? En esa realidad. Miren, queridos amigos, cómo dentro del gnosticismo gnóstico la explicación que se le da al destino es a partir de estas personas, de estos elementos que habitan dentro de nosotros. Cada uno de ellos que habitan dentro de nosotros tiene su destino. Cada uno de ellos que habitan dentro de nosotros tienen su papel en el teatro de nuestra vida y vienen realmente todas las existencias a repetir el mismo guión, a repetirlo exactamente lo mismo. Por tanto, ellos saben el momento, el día, la edad en que van a actuar y vienen a repetirlo, obviamente, a través de la persona. Imagínense uno pensando que vive y realmente siendo manipulado muchas veces por los instintos que la persona lleva dentro, muchos instintos pues animalescos, y la persona no dándose cuenta en lo mínimo de aquello, ¿no? Olvidando completamente eso, ¿no? Por eso allí dice nuevamente este texto, despertando, conocemos nuestra propia miseria, vanidad, dolor. Entonces, miren, ¿cómo es ese detalle, queridos estudiantes, damas y caballeros? Cuando la persona realmente empieza a despertar, cuando uno empieza a estar atento en su diario vivir, a verse a sí mismo, a ver cómo está vestido, cómo habla, cómo camina, qué es lo que come, con quién vive, qué es lo que realiza la persona. Cuando uno empieza a observar, uno empieza a hacerse dueño de su propia vida, empieza a ver a estos errores, empieza a ver a estos llamados agregados psicológicos, conocidos desde la antigüedad en el antiguo Egipto como los demonios rojos de Set, es decir, aquellos malos hábitos o malas compañías, pues, que hacen de la persona una vida mecánica. De ellos es el destino. El destino está sujeto a ellos, es decir, si ellos mueren o si uno realmente aprende a dominar sus bajos instintos, uno puede dominar su vida y reescribir el destino que uno tiene. Por eso allí dice, ¿no? Primero despertar y después comienza a morir el yo de momento en momento. Y miren cómo acá hay una retroalimentación, porque cuando uno mata el yo, es decir, acaba con sus defectos, realmente logra el despertar de la conciencia en el sentido más completo de la palabra. O sea, primero uno tiene que aprender a estar atento, qué es lo que está haciendo, quién soy, dónde estoy. Tiene que estar atento para poder ver al ego, para poder ver sus defectos. Y una vez que la persona encuentra dónde está el meollo del asunto, que le está llevando a repetir constantemente los mismos errores, con esa inteligencia que le caracteriza al hombre, se dispone pues a eliminarlo. Una vez eliminada esta mala conducta, este mal hábito, este vicio, surge dentro de la persona la conciencia despierta. Y el ser, como dice allí, es el verdaderamente consciente y él va a ejercer la autoridad consciente en el individuo. Continuamos. Allí vemos una figura pues de la mitología griega también, a Perseo dándole muerte a la Medusa. Ya habrán oído justamente la relación que tiene aquello con la psicología gnóstica, donde la Medusa representa a estas partes antagónicas, a estas partes oscuras, a estas partes instintivas o brutales que la persona carga, a esta parte inconsciente que el hombre lleva y que estamos viendo pues que es el causante del fatalismo en la vida del ser humano, ¿no?
Entonces, como allí dice, en cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esa gente que vive en nuestro interior, lo que estábamos hablando, ¿no? Si desintegramos esos actores que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. ¿Ve? Acá podemos ver nosotros cómo muerto el actor, muerto el drama, ¿no? Muerto el guionista, muerto el teatro realmente, ¿no? Es decir, que la persona que aprende a acabar con esos malos hábitos va a acabar con ese fatal destino. Como el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Si uno siempre llegaba tarde y por llegar tarde siempre lo votaban, entonces la persona, si aprende a llegar temprano, ya no lo van a votar. De esa manera habrá acabado con el destino de que siempre lo tengan que votar. Si yo donde iba, por ejemplo, ¿no? Al grupo que llevo o al trabajo que llevo, siempre discuto, siempre peleo, soy una persona muy belicosa, muy enojona, ¿no? Siempre van a perseguir esos eventos de ira, esos eventos de venganza, esos eventos de pelea, de cizaña. El momento en que yo aprenda a callar, el momento en que yo aprenda realmente a reflexionar y a entender a las personas como son, evitaré estas circunstancias, evitaré estas peleas, estas diatribas, y así habré cambiado mi destino. ¿Verdad que tiene lógica? Por eso decimos que la Gnosis es una escuela científica, porque nos ayuda realmente en el diario vivir a poder nosotros comprobar con claridad meridiana que nosotros sí podemos cambiar nuestro destino. Primero poder entender pues que el destino existe y luego comprender de fondo que uno sí puede cambiarlo. ¿Cómo? Haciéndose uno responsable de sus actos, tomando las riendas de su propia vida. Continuamos a la otra diapositiva. Entonces, bueno, el título nos ganó a nosotros, que estábamos hablándoles al respecto. Bueno, queridos televidentes, damas, caballeros que nos escuchan en todos los confines del planeta, a través de estos medios virtuales de Gnosis Internacional, de Gnosis en Perú, en el caso nuestro, les invitamos realmente a cumplir pues con esta gran meta, ¿no? Que uno tome las riendas de su propia vida, que no pasemos por ese destino fatal que muchas veces nos auguran o nos leen las cartas, los naipes, que nos leen quizá en la mano, o que alguien nos dice te va a ocurrir tal cosa, y uno muchas veces con el miedo pues al día siguiente pensando en el fatal destino. No, queridos amigos, nosotros sí podemos dibujar nuestro destino, pero para ello tenemos primero que despertar. Despertemos y lo otro ya vendrá por añadidura. Es un agrado haber compartido esta tarde con ustedes. De todo corazón les deseamos lo mejor en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos. Les invitamos a las conferencias que continuaremos dando de manera virtual y también a nuestros locales de Gnosis que se encuentran en cada una de las ciudades del Perú y también el mundo. Muchas gracias, muy agradecidos con todo. Esperamos vernos pronto.